McLaren en 2025 es la clase de dominio que hace que en las sedes de Red Bull y Ferrari se queden trabajando hasta las tantas, con más café que sangre en las venas, preguntándose qué demonios ha pasado. Hemos pasado de un orden establecido a un vuelco total en la parrilla, y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo han pasado de ser un equipo mediocre a convertirse de repente en la gran referencia, en la fuerza a batir, en el coche que todos quieren y temen a partes iguales? La respuesta no está en un truco mágico, no es una simple mejora que han atornillado al coche, es mucho más inteligente, es una cuestión mucho más profunda y para sus rivales he de decir que mucho más retorcida, porque para entender la magnitud de la grandeza de McLaren hoy en día, primero hay que entender el puzzle infernal que es un coche de Fórmula 1 moderno y los circuitos en los que compiten. Por ejemplo, vayamos a un gran premio reciente, el Gran Premio de Austria. El Red Bull Ring es como un auténtico dolor de muelas para todo ingeniero, porque es corto, intenso y te pide cosas totalmente opuestas. La primera mitad del trazado es un templo de velocidad punta, 3 rectas larguísimas con zonas de DRS que existen la menor resistencia al aire posible para volar bajo, pero justo cuando te acostumbras a ir a fondo, la segunda mitad se ríe de tu motor y te exige una carga aerodinámica masiva para sobrevivir a una secuencia de curvas rápidas y técnicas que digamos quitan el aliento. Es como intentar ser campeón de los 100 metros lisos y gimnasta olímpico al mismo tiempo. Digamos que en este infierno de compromisos, donde la mayoría de equipos busca el mal menor, McLaren no encontró un punto medio, no. McLaren llegó y reventó la baraja, demostrando una superioridad que trasciende un simple ajuste para un circuito. Su coche ha demostrado ser una solución integral a los problemas fundamentales de la Fórmula 1 actual, y aquí es donde empezamos a desvelar los secretos. La clave del éxito de McLaren no es una sola pieza, sino un concepto fundamental, una estabilidad de plataforma casi irreal, y el corazón de esa estabilidad, el arma secreta que lo hace todo posible, está en la suspensión. Y ojo, porque aquí es donde viene la magia. McLaren ha convertido su suspensión en un arma aerodinámica camuflada, ha introducido mejoras sustanciales en la geometría delantera y trasera, pero el verdadero cambio de juego está en el perfeccionamiento de las características anti-dive en el eje delantero y anti-squat en el trasero, en cristiano. Y para que nos entendamos, anti-dive significa que cuando el piloto clava los frenos a más de 300 km por hora, el morro del coche apenas se hunde, minimizando el cabeceo, y anti-squat significa que cuando pisa el acelerador a fondo a la salida de una curva, la parte trasera no se aplasta contra el suelo. ¿Y por qué esto es la clave de todo? Porque en la era del efecto suelo, mantener la altura del coche respecto al asfalto de la forma más constante posible es el santo grial. Estos sistemas de anti-dive y anti-squat permiten que el fondo plano, esa maravilla de la ingeniería que succiona el coche al asfalto, trabaje siempre en su ventana óptima de rendimiento. No hay cabeceos, no hay cambios bruscos de altura. La plataforma aerodinámica es una tabla, eficiente y, lo más importante, predecible. Y esta estabilidad les ha permitido hacer algo que tiene a los demás equipos tirándose de los pelos. Pueden configurar el coche con una suspensión mecánicamente suave y al mismo tiempo llevarlo extremadamente cerca del suelo. Esto, amigos, desafía la lógica reciente de la Fórmula 1. Normalmente, si llevas el coche tan bajo, necesitas una suspensión dura como una piedra para que no rebote o golpee contra el asfalto, el famoso porpoising del que tanto se quejaba Lewis Hamilton en 2022. Pero McLaren ha encontrado la manera, una proeza que apunta a una comprensión muy profunda de la interacción entre aerodinámica y dinámica del vehículo, y el resultado, lógicamente, es un agarre mecánico bestial en curvas lentas gracias a la suspensión blanda y una carga aerodinámica masiva y constante del efecto suelo en todo tipo de curvas. Es sencillamente, para entendernos, tener lo mejor de ambos mundos. Antes de continuar, ¿sabías que el 84% de los espectadores de este canal no estáis suscritos? Si os gusta la Fórmula 1 y disfrutáis de este contenido, os agradeceré inmensamente vuestra suscripción. Significaría una gran muestra de apoyo. Mientras tanto, sus rivales tienen otras filosofías. Por ejemplo, en Austria, Ferrari introdujo un paquete en el fondo plano, con nuevas vallas, nuevo borde y nuevo difusor. Red Bull también ajustó el borde de su suelo. McLaren, en cambio, no anunció cambios sustanciales en ese área. Su genialidad no fue atornillar un suelo nuevo, sino crear un sistema de suspensión que hacía que en su concepto de suelo existente funcionara a un nivel superior. Es la diferencia entre comprar un motor más grande y afinar el que ya tienes hasta convertirlo en una obra de arte. Y esto no acaba aquí. El frontal del coche es un paquete totalmente integrado donde la suspensión, el alerón y los conductos de freno trabajan en perfecta armonía. Los brazos de suspensión han sido
reposicionados para optimizar y acondicionar el flujo de aire que se dirige hacia los pontones y el suelo. No se trata solo de generar carga en el morro, sino de dirigir el aire como un director de orquesta para que el resto del coche pueda rendir al máximo. Y luego está el tema de la flexibilidad de los alerones. Pensábamos que a partir del Gran Premio de España el orden cambiaría, que McLaren sufriría más. Nada más lejos de la realidad, amigos. Cuando la FIA introdujo una directiva técnica para limitar la flexión a no más de 6 o 7 milímetros, algunos equipos como Ferrari se frotaban las manos. Pensaron que sería un cambio de juego. Andrea Stella, el jefe de McLaren, minimizó su impacto, y esto nos dice que McLaren ya había diseñado su coche sin depender de ese truco, entre comillas, demostrando una madurez estratégica y una ingeniería proactiva. De hecho, el aumento de la característica anti-dive podría ser una contramedida perfecta para la mayor carga que generaría un alerón delantero más rígido a alta velocidad. Finalmente, tenemos al héroe silencioso de este coche, el sistema de refrigeración. McLaren ha logrado un sistema extremadamente compacto y eficiente. Han reubicado los radiadores hacia arriba y hacia atrás, y esto tiene un doble beneficio real. Primero, libera un volumen crucial en la parte trasera del coche, permitiendo una carrocería mucho más ajustada y ceñida. Esto reduce drásticamente la resistencia al aire y limpia el flujo que va hacia el difusor, aumentando la carga aerodinámica. Segundo, una gestión térmica superior les permite operar en condiciones de calor y altitud sin ahogarse, mientras otros equipos, como vemos el caso de Mercedes, tenían que abrir sus branquias para refrigerar, sufriendo en drag y sin poder desplegar toda la potencia de la batería. McLaren mantenía su unidad de potencia y sus neumáticos en la ventana óptima, y esto, como es lógico, se traduce en una paliza. Los datos de telemetría lo confirman. El MCL39 ha demostrado ser rapidísimo en las rampas de velocidad y al mismo tiempo absolutamente dominante en las curvas de media velocidad, que es donde se gana o se pierde tiempo de verdad. Esta combinación es la prueba definitiva de una eficiencia aerodinámica excepcional. Ferrari tiene un coche más nervioso. Charles Leclerc admitió que sufría para encontrar las referencias de frenada y que el coche no respondía como esperaba en la entrada de la curva. Era un coche con más potencial, pero más difícil de domar, y Mercedes, como ya hemos dicho, se vio superada por las condiciones, con un coche que perdía rendimiento rápidamente en las curvas rápidas y sufría de sobrecalentamiento. Y aquí entra la pieza final del puzzle, lo que une la máquina y el alma, el piloto. Lando Norris había comentado en el pasado que a veces sentía el coche algo entumecido, que le costaba sentir el límite de los neumáticos. El equipo escuchó, y las mejoras de Austria en la suspensión se adaptaron específicamente para mejorar las sensaciones del piloto británico. Querían que pudiera sentir mejor los neumáticos al límite. El resultado, un Lando Norris con una confianza por las nubes, capaz de atacar cada curva, de frenar más tarde, de acelerar antes, porque confiaba ciegamente en lo que su coche va a hacer. Y cuando un piloto de ese calibre se fusiona así con su máquina, el resultado es la magia que vimos en pista. Sí, es que cuando juntamos todas las piezas y a eso le añadimos una pareja de pilotos robusta, talentosa, dos pilotos número uno que pueden ganar el mundial perfectamente cualquiera de los dos. El panorama es claro y aterrador para la competencia. Solo Ferrari cuenta con una alineación de pilotos con ese talento y ese calibre, pero les falta el monoplaza, cosa que McLaren sí que tiene. McLaren ha construido un ecosistema de rendimiento perfecto, una filosofía de suspensión que actúa como una herramienta aerodinámica, un entendimiento profundo del efecto suelo que les ayuda a conseguir un setup único y ventajoso. Han lanzado el guante, han establecido un nuevo estándar técnico y han pasado toda la presión a sus rivales, que ahora deben correr no solo para mejorar, sino para solucionar debilidades fundamentales que McLaren ha convertido en fortalezas. Amigos, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece McLaren? ¿Os sorprende lo fuertes que se han vuelto en cuestión de nada, 2 años? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, y os invito a ver el vídeo que aparece ahora en pantalla, en el que analizo el estilo de conducción y pilotaje de Oscar Piastri. Nos vemos al otro lado. Un saludo.